Quien tuvo la oportunidad de acompañarnos la semana pasada, estar al tanto de que, bueno, prácticamente esto es una continuación, prácticamente una manera de finiquitar el tema, porque tocábamos justamente todo lo relacionado a los gabinetes y soluciones que tenemos para áreas clasificadas. Bueno, la solución que ofrecemos aquí, como uno de los pocos fabricantes que tenemos este tipo de soluciones como complemento a las áreas clasificadas, es que no solo son no solo son los gabinetes, sino que también manejamos lo relacionado a la climatización para gabinetes que se encuentran instalados en estas áreas clasificadas. Así es que, de entrada, bueno, es una presentación mucho menos cargada de información a la que anteriormente vimos sobre gabinetes. Es una presentación un poco más corta, creo que hoy nos la vamos a aventar mucho más rápido. Vamos a terminar pronto. Y si quisiera empezar haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, porque bueno, es igual de importante conocer este tipo de ambientes para poder seleccionar correctamente este tipo de productos. Sabemos que las áreas peligrosas son, por definición, bueno, aquellas áreas donde existen partículas que pueden representar cierto nivel de riesgo, hablando de volatilidad. Entonces son áreas donde puede haber un cierto nivel de riesgo explosivo. Este tipo de partículas pueden estar presentes en diferentes estados, pueden estar presentes de manera como vapores o gaseosa, pueden estar presentes incluso de manera sólida. Entonces, por definición, cualquier área donde existan este tipo de partículas contaminantes explosivas ya se denominará como área clasificada o área de riesgo. Y es aquí donde hay que conocer el tipo de producto, como bien lo comentábamos la presentación pasada, hay que conocer el tipo de producto, el tipo de partícula contaminante explosiva que está presente en un área para poder definir cuál es exactamente el tipo de producto indicado para esa aplicación. Como ejemplo, a lo que veíamos la semana pasada, bueno, pues no es lo mismo el nivel de riesgo o el nivel de explosividad que existe. Voy a inventar, quizá en una fábrica o en una empacadora de pólvora, como el nivel de riesgo que existe, digamos, en una gasolinera. Simplemente por el tipo de material son diferentes los tipos de riesgo, por el tipo de presencia son diferentes los tipos de riesgo, y es en función a eso que se deben seleccionar los productos para contener la electrónica y que no vaya a ser esto el detonante para que vaya a suceder por ahí alguna contingencia, alguna desgracia, dada la presencia de partículas contaminantes explosivas. Entonces, eso es lo que por definición, lo que son las áreas clasificadas. Sabemos también que de acuerdo a las diferentes regiones del globo, de acuerdo a las diferentes regiones del mundo, bueno, se pueden llegar a estandarizar de acuerdo a diferentes dependencias. También no quisiera tocar el 100% todo, porque bueno, si no, sí, aquí se nos va el tiempo, es nada más un breve resumen, recordando lo que es la IEC, un estándar muy común para Europa y América, el estándar ATEX y el estándar de la NEC, que es prácticamente para Norteamérica, que creo yo es de los más comunes para identificar el tipo de productos, para identificar la clasificación del tipo de productos de áreas clasificadas. Si conforme estamos avanzando, y quien no tuvo la oportunidad de acompañarnos la semana pasada cuando tocamos el tema mucho más a fondo de lo que son la definición de áreas clasificadas, adelante, con toda confianza podemos hacer alguna pregunta. Yo creo que es la mejor manera, la manera más didáctica de hacerlo, puesto que en ocasiones dejar las preguntas hasta el final, bueno, a veces hasta se nos puede llegar a olvidar, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos preguntar? Muy bien, nuevamente como ejemplo, de acuerdo a la normativa o a la certificación, ATEX clasifica las zonas de riesgo de acuerdo a zonas y va prácticamente en función de el tipo de presencia, qué tan continuo, periódico o intermitente se encuentran estas partículas contaminantes explosivas en el área que se desea clasificar, y de acuerdo al estado en el que se encuentra este material, es decir, si es un gas líquido, vapor o incluso sólidos, y si este material contaminante explosivo está presente de manera constante o solo periódicamente.
Esta es la ecuación para definir el tipo de zonas, definiendo como la zona de mayor riesgo o la zona sí, pues así, la zona de más riesgo como zona 0, zona 1 donde la presencia peligrosa está únicamente presente de manera periódica o intermitente, y zona 2 cuando la presencia de estas partículas contaminantes explosivas están presentes en el área únicamente de manera extraordinaria, ya sea por la ruptura de algún tipo de contenedor o tubería que transporte el área de riesgo. De acuerdo a ATEX. De acuerdo a NEC, la clasificación de las áreas de riesgo, seguramente, por eso les comentaba que es un poco más común, seguramente habrán escuchado lo que son las clases y divisiones. Perdón, sí, les comentaba, de acuerdo a la clasificación NEC, justo como lo acabamos de ver, la certificación ATEX, también se clasifican las zonas de riesgo de acuerdo a cómo es la presencia de estas partículas contaminantes explosivas en el área que se desea clasificar, y desde luego la presencia en la que se encuentra, el estado en el que se encuentra la presencia de estas partículas contaminantes. Es decir, nuevamente, si el material contaminante explosivo está presente de manera permanente, bueno, será un riesgo mucho mayor y su clasificación será división 1. Si el nivel de riesgo está presente únicamente de manera periódica o extraordinaria, el nivel de riesgo bajará a división 2, por lo que con esto podemos especificar que división 1 es mayor riesgo, división 2 es menor riesgo, y de acuerdo al estado en el que se encuentran estas partículas, ya sea gas, líquido o incluso sólidos, como son las fibras o el polvo, pues será entonces clase 1, clase 2 y clase 3. Esto lo vimos para la correcta selección de gabinetes. Bueno, pues justamente ya veo lo que vamos a ver, como son los sistemas de climatización para los gabinetes que se encuentran en este tipo de áreas de riesgo, pues también tienen, aires acondicionados para gabinetes que están en este tipo de áreas de riesgo, pues estos aires acondicionados o estos equipos de climatización también deben ser seleccionados de acuerdo a estas consideraciones de la presencia de partículas contaminantes explosivas. Como saben, en Hoffman tenemos una gama muy amplia de aires acondicionados. Nuevamente hago el ejemplo o el comentario de que si pretendiéramos ver todas y cada una de las soluciones que tenemos, no acabamos en el tiempo que tenemos, pero nada más va a ser, esta vez nada más vamos a mencionar aquellos que están específicamente diseñados para aquellos gabinetes que se utilizarán en las áreas de riesgo. Aquí quisiera nada más preguntar, si no fuera a manera de paréntesis, sin que fuera interrupción, ¿conocemos más o menos lo que es la solución, la gama de soluciones de climatización que manejamos en Hoffman? Y no específicamente de las áreas de riesgo, sino en general. Es decir, ¿conocemos el concepto de lo que es un aire acondicionado con respecto a un intercambiador de calor aire-aire? Muy bien, el primero de los productos y uno de los más comunes es justamente los aires acondicionados, un aire acondicionado, digamos, convencional, un aire acondicionado que trabaja con gas refrigerante a través de un compresor que justamente toma el calor del ambiente para convertir justamente el aire frío. Para este tipo de aires acondicionados los tenemos clasificados o los tenemos certificados para utilizarse en zonas clase 1, división 2. ¿Qué significa esto? Como lo acabamos de ver, para lugares donde existen presencia de contaminantes explosivos en forma de gas o vapor y que su presencia está únicamente condicionada de manera extraordinaria, ya sea por la ruptura de algún contenedor o tubería en el que se transporten este tipo de materiales peligrosos. Este es el tipo de certificación para que ofrecemos este tipo de aire acondicionado y con sus dos diferentes acabados externos, que es NEMA 4 o sería simplemente acero pintado, o NEMA 4X, donde entonces la estructura del mismo aire acondicionado está fabricada en acero inoxidable justamente para que soporte los ambientes corrosivos en caso de que el lugar, además de estar contaminado con partículas contaminantes explosivas, bueno, también esté contaminado con partículas corrosivas. Este tipo de aires acondicionados lo tenemos en un rango de capacidad de enfriamiento de 4 a 11,000 BTUs, pasando por dos capacidades intermedias de 6,000 y 8,000 BTUs. El voltaje de alimentación lo tenemos en dos opciones, en tres opciones, tanto en 110 como 220 e incluso 440 en tres fases. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Una solución completa para climatizar el interior de un gabinete
que se está utilizando en áreas clasificadas. ¿Por qué? Voy digamos, a mencionar el peor de los escenarios. Si nosotros seleccionamos un gabinete que de por sí quizá no son del todo económicos los gabinetes especialmente diseñados para áreas clasificadas, y ese gabinete equivocadamente lo ventilamos o le ponemos algún tipo de enfriador o algún tipo de aire acondicionado que no está certificado para ese tipo de área explosiva, pues definitivamente no sirvió de nada haber seleccionado este gabinete. Esto es muy peligroso porque podemos quedarnos con la idea de que la zona está protegida porque utilizamos un gabinete para áreas clasificadas o un gabinete a prueba de explosión, pero cometimos el error de ventilarlo o cometimos el error de climatizarlo con un dispositivo que no está certificado para ese tipo de zonas. Entonces, con esto, ¿qué ofrecemos? La garantía de que si ustedes utilizan este tipo de aires acondicionados en un gabinete para áreas clasificadas que se está utilizando en una zona de riesgo, pues van a tener entonces la certeza, van a tener la garantía de que la solución va a ser la indicada, va a ser una solución con la cual ustedes van a estar minimizando o eliminando este tipo de riesgos explosivos por el tipo de protección que tiene el equipo. Internamente, si nos metemos a un aspecto demasiado técnico que físicamente sería la manera ideal de verlo, pero bueno, si pudiera yo transmitirles el cómo es que se protege los componentes eléctricos y electrónicos del aire acondicionado, que de una u otra manera están expuestos al medio ambiente a través de rejillas y ventiladores, este tipo de componentes eléctricos, electrónicos, están recubiertos, de un material epóxico que los deja prácticamente aislados a estas partículas contaminantes explosivas que puede haber en el medio ambiente. No así en un aire acondicionado convencional. Cualquier tipo de enfriador, aire acondicionado o intercambiador convencional, sus partes eléctricas o electrónicas están totalmente expuestas. Incluso nuestros mismos aires acondicionados, los que no están diseñados para este tipo de áreas de riesgo. Y es lo normal. Cualquier aire acondicionado va a tener partes eléctricas, electrónicas, como ventiladores, dispositivos, displays, todo aquello los componentes por los cuales enfría el aire como lo hace, y esas partes expuestas, bueno, pueden ser el detonante para lo que ya comentamos anteriormente. Entonces, en este tipo de aires justamente es como logramos ofrecerlo con ese tipo de protección. Estos componentes que pueden llegar a estar expuestos están recubiertos de un material epóxico que los va a sellar o los va a aislar del medio ambiente y los va a dejar totalmente separados de estas partículas contaminantes explosivas que puede haber en el medio ambiente. Con esto, como les decía, tienen toda la garantía, tienen toda la certeza de que estarán utilizando una solución adecuada para este tipo de zonas de riesgo. Como les digo, si se cumple, si se selecciona de manera correcta tanto el aire acondicionado como el gabinete para área clasificada, ambos con la misma certificación, y ambos tendrán entonces la garantía de que podrán ser utilizados para este tipo de zonas. Y bueno, en cuanto a lo que es capacidades de enfriamiento, bueno, creo que cubre perfectamente la gran mayoría de las diferentes capacidades que se llegan a necesitar en el mercado por el rango de enfriamiento que tiene, desde 4,000 hasta 11,000 BTU. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el intercambiador de aire. Cabe mencionar, el intercambiador de aire ya no funciona o no tiene la misma funcionamiento de refrigeración que el aire acondicionado, puesto que depende de la temperatura del aire externo fuera del gabinete. Es decir, los intercambiadores de aire, ya sea estos que son para áreas clasificadas o los intercambiadores de aire normales que manejamos para cualquier aplicación estándar, dependen de la baja temperatura que puede existir fuera del gabinete. Entonces, antes de hablar o de seleccionar algo que sea para a prueba de explosión o para áreas clasificadas, identifiquemos si la aplicación o si el tipo de ambiente se presta para nosotros poder utilizar un intercambiador de aire. Si fuera del gabinete, en el entorno en el que está instalado nuestro gabinete, la temperatura del aire es relativamente alta, pues entonces desafortunadamente el intercambiador de calor empieza a no ser la mejor opción, porque como les comento, el intercambiador finalmente lo que hace es equilibrar temperaturas, tomar como energía refrigerante, por así llamarlo, tomar como energía refrigerante la temperatura del aire al exterior del gabinete y de esta manera enfriar el interior del gabinete. Pero ojo, sin que exista una inyección de aire externa. Es decir, el aire interno del gabinete siempre va a ser el mismo. Simplemente
se va a estar recirculando una y otra vez, enfriándose una y otra vez. Pero con un intercambiador, así como con un aire acondicionado, el aire del interior del gabinete jamás se va a sacar del gabinete para inyectar aire nuevo. Es el mismo aire, solo recirculando. Pero bueno, les comentaba, ¿cuál es la limitante de este tipo de dispositivos, los intercambiadores? Que dependemos de la baja temperatura que haya fuera del gabinete. Como ejemplo, si fuera de nuestro gabinete tenemos una temperatura de 20 tantos grados, bueno, pues perfectamente se puede utilizar porque sabemos que 20 tantos grados es muy buena para la electrónica, todavía no es una temperatura muy alta. Si desafortunadamente, otro ejemplo, en cerca de nuestro gabinete tenemos altas temperaturas, por lo que sea, porque hay un motor ahí muy cercano, porque hay una caldera, porque hay un horno, porque quizá está expuesto a rayo de sol y, bueno, eso obviamente sube la temperatura. Si por cualquiera de estos motivos el aire fuera del gabinete alcanza 30 y tantos o 40 y tantos grados, bueno, desafortunadamente ahí ya los intercambiadores dejan de convertirse en esa buena opción que son, porque ya entonces no podrán hacer mucho con esa alta temperatura del exterior. Espero más o menos haya quedado claro. Esto es el funcionamiento de cualquier intercambiador, ya sea los convencionales o estos que particularmente están diseñados para gabinetes a prueba de explosión. Pero bueno, ahora sí, si ya definimos que es de acuerdo a las condiciones del medio ambiente donde está instalado el gabinete, el intercambiador sí es una buena opción para poder ventilar y bajar la temperatura del interior de nuestro gabinete, bueno, entonces ahora sí, si ese gabinete si es un gabinete a prueba de explosión y está instalado en un área de riesgo, entonces sí seleccionemos un intercambiador también con ese mismo tipo de certificación. Nuevamente, este tipo de intercambiador, este tipo de dispositivo para bajar la temperatura de un gabinete lo tenemos con la certificación clase 1 y división 2, nuevamente. Clase 1 nos indica que es para vapores o gases y el división 2 nos indica que es para vapores y gases que estén presentes en el ambiente únicamente de manera extraordinaria, ya sea por la ruptura de un tubo o contenedor en el que se encuentran este tipo de materiales peligrosos. De acuerdo a certificación ATEX, pues esto sería equivalente a un zona 2. Nuevamente, zona 2 es algo cuando esos materiales peligrosos están presentes únicamente de manera intermitente o periódica, es decir, que no están presentes de manera continua. La gama de potencia para este tipo de intercambiadores, ya sea el aire-aire es de hasta 57 watts, el aire-agua de hasta 88 watts. Esto es porque, bueno, típicamente este tipo de suministro de refrigerante, bueno, pues es mucho mayor que el aire que puede haber en el medio ambiente. Este tipo de dispositivos sí no los manejamos en 440, únicamente los tenemos en 110 y en 220 en cualquiera de sus capacidades de enfriamiento. Entonces, bueno, creo que es un muy buen dispositivo, es una muy buena solución para bajar la temperatura en el interior de los gabinetes. También estos los tenemos con carcasa o con recubrimiento externo de acero inoxidable para no solo utilizarse de acuerdo a las partículas contaminantes explosivas que puede haber en el ambiente, sino para que también resista las partículas corrosivas que puede haber en el medio ambiente. Entonces, al estar fabricado en acero inoxidable 316, bueno, pues perfectamente se puede utilizar prácticamente para cualquier tipo de ambiente corrosivo. Espero más o menos haya quedado claro el funcionamiento de los intercambiadores. Y bueno, pues nuevamente, como lo mencionaba la ocasión pasada, ya sea para el aire acondicionado o para cualquiera de los siguientes productos que vamos a ver, cuenten por supuesto con todo nuestro apoyo, cuenten con toda nuestra asesoría, por ahí comuníquense, asesórense con el ejecutivo de ventas de APSA que los ha invitado o quien quiera que sea la persona de APSA que los atienda. Por ahí coméntenle que me escucharon hablar sobre este tipo de productos, si es que llegan a necesitar apoyo un poco más personal y se encargarán de ponernos en contacto. Finalmente es parte del servicio. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente de los dispositivos. A diferencia de lo que típicamente utilizamos, que siempre tratamos de bajar la temperatura de los gabinetes, bueno, también la contraparte es que manejamos resistencias calefactoras. Cabe mencionar que este tipo de producto también puede ser de los peor sustituidos, y lo explico porque comúnmente se considera equivocadamente
que la resistencia calefactora se utilizan para minimizar o tratar de evitar la humedad del interior de los gabinetes. Recordemos que hay equipos especialmente diseñados para eso, para inhibir la humedad, para secar el aire del interior de los gabinetes. Entonces, si nosotros lo que queremos es eliminar la humedad, hay muchos otros dispositivos especialmente diseñados para eso. No caigamos en el error de utilizar resistencias calefactoras, porque bueno, seguramente el efecto secundario sí estará ayudando un poco a minimizar la humedad, que desde luego jamás la va a evitar al 100%, porque de alguna manera habrá una entrada de humedad a ese gabinete. Pero si bien es cierto, como efecto secundario, sí nos puede ayudar a minimizar un poco la humedad del gabinete, el efecto primario es que va a subir tremendamente la temperatura del interior del mismo, y justamente es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, como consejo, no utilicemos resistencias calefactoras para inhibir la humedad. Nuevamente, asesorémonos, tenemos productos especialmente diseñados para ellos, si es que es lo que ustedes necesitan, bajar la humedad. Ya será otro tema, será otro tipo de accesorios, otro tipo de productos, pero sí tenemos productos específicamente diseñados para bajar eliminar la humedad del interior de los gabinetes. Si de lo que se trata es de subir la temperatura porque existe riesgo por las bajas temperaturas que puede haber en la zona, para eso sí, utilicemos resistencias calefactoras, pero no para lo otro. Entonces, como les comentaba al inicio de esta imagen, bueno, quizá no sea muy común para nosotros, porque el día a día siempre es estarnos peleando con el calor. Difícilmente vivimos en un país en el que las bajas temperaturas sean un problema, salvo ciertas ciudades, por supuesto, no lo voy a negar, en ciertas zonas geográficas del país, donde sí llegan a tener problemas por congelamiento, sí llegan a tener problemas por bajas temperaturas. Es por eso que tenemos este tipo de dispositivos, pero vaya, hay que reconocer que el día a día es luchar contra el calor y las altas temperaturas. Pero si fuera lo opuesto, si ustedes tienen una aplicación en la que necesitan subir un poco la temperatura del interior del gabinete para evitar problemas por el funcionamiento de la electrónica que ahí tienen instalado, sí manejamos muchos y es muy amplia la gama de calefactores. ¿Qué estamos viendo aquí en esta imagen? Específicamente este tipo de resistencias calefactoras, este tipo de calentadores, incluidos sus termostatos, pero para áreas clasificadas. Este tipo de productos los tenemos con una certificación clase 1, división 1, que estamos hablando. Clase 1, nuevamente repito, para cuando la presencia está en forma de vapor o gas, y división 1 cuando está presente permanentemente. Aquí sí ya estamos hablando del máximo nivel de protección. División 1 es cuando ese material peligroso no está expuesto solo extraordinariamente, sino de tiempo completo. Cuando permanentemente se encuentran las partículas contaminantes explosivas, es entonces que podemos ofrecer un División 1, y este tipo de producto lo ofrece con este tipo de calentadores y termostatos. Tenemos clase 1, División 1. De acuerdo a ATES, bueno, será zona 2 con una capacidad, aquí está. Las gamas de potencia van desde 50 hasta 600 watts para subir temperatura, y también tenemos los modelos disponibles tanto en 110 como en 220. Entonces, pues repito, realmente son buenos productos, utilicémoslos, para lo que fueron diseñados. Son productos para subir la temperatura del interior de los gabinetes. Sí, he visto que, bueno, comúnmente se utilizan para este otro fin, pero repito, si llegan a tener la necesidad de eliminar la humedad del interior del gabinete, avísenos y tenemos productos específicamente diseñados para ello. Muy bien, vamos a continuación a ver, por último, lo que son los sistemas de enfriamiento Vortex. Nuevamente voy a dar una pequeña reseña de lo que son los sistemas Vortex para enfriar los gabinetes, los aires acondicionados Vortex, y voy a dar una reseña porque estos, para áreas clasificadas, no son los únicos que manejamos, justo como los aires acondicionados, justo como los intercambiadores o justo como las resistencias calefactoras que acabamos de ver. Todo este tipo de soluciones manejamos su versión estándar, es decir, su versión para ser utilizada en cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de aplicación, y su versión para área clasificada, área de riesgo o para prueba de explosión. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos finalmente con los enfriadores Vortex? Un aire acondicionado con una capacidad de enfriamiento de hasta 5,000 BTUs, que no es poca cosa, aunque desde luego sí es
un poco menor a la capacidad más grande que manejamos en aires acondicionados, pero ofrecemos un dispositivo de refrigeración, perdón, de enfriamiento prácticamente libre de mantenimiento. Ese es uno de los mayores éxitos que hemos tenido con los sistemas de enfriamiento Vortex. Y les explico cómo funcionan para los que no estén del todo familiarizados con los Vortex. Repito, no solo con estos, sino cualquiera de nuestros dispositivos Vortex, incluso los que no son para áreas clasificadas. El sistema Vortex demanda o necesita de una alimentación de aire comprimido, por lo que, bueno, caemos aquí en la primera de las consideraciones que hay que tener para definir si podemos o no podemos utilizar un sistema de enfriamiento Vortex. Y esto es, la necesidad es que en la planta donde se vaya a instalar este tipo de dispositivo, pues tiene que haber disponible una línea de aire comprimido. Si ya existe esta línea de aire comprimido, bueno, pues prácticamente es todo lo que necesita, porque el equipo no necesita alimentarse eléctricamente. Tiene desde luego dispositivos, es decir, sí se alimenta eléctricamente, pero no para el funcionamiento de enfriamiento, únicamente para el funcionamiento de una válvula solenoide que hace las veces de check para abrir y cerrar de acuerdo a un termostato. Es decir, para que el equipo no esté funcionando 24 horas al día, enfriando permanentemente el gabinete, bueno, con un termostato, una vez que alcanza la temperatura ideal en el interior del gabinete, pues el equipo se va a apagar. Si el aire dentro del gabinete vuelve a subir su temperatura, pues el equipo va a encender y va a volver a enfriar ese aire. Entonces, bueno, va a ser un encender, apagar varias veces al día de acuerdo a las temperaturas del medio ambiente, y este encender, apagar se logra mediante una válvula solenoide que es totalmente mecánica. Esta sí se tiene que energizar eléctricamente, pero vaya, es nada más para hacer el check de limitar el flujo de aire. En sí, lo que es la capacidad de enfriamiento, únicamente se energiza con aire comprimido. Y la ventaja o este tipo de solución en particular de enfriador Vortex para áreas clasificadas es justamente que nuevamente todos sus componentes eléctricos que pudieran generar un riesgo para hacer chispa explosiva en estos lugares donde existen partículas contaminantes explosivas, bueno, están totalmente contenidas. Son productos que no están expuestos, son partes eléctricas que no van a estar en contacto directo con la zona de riesgo, y es por eso que podemos ofrecer certificaciones de clase 1 división 2 o clase 2 división 2, de acuerdo a los dos diferentes modelos que se seleccionan. ¿Qué tenemos con esto entonces? Dispositivos que se pueden utilizar en la presencia de agentes explosivos en forma de vapor o en forma de sólido, y cualquiera de ellos para ambientes donde estos agentes explosivos están presentes de manera extraordinaria, es decir, únicamente si se llega a fisurar o si se llega a fragmentar el contenedor o la tubería que lo transporta o que lo contiene. Entonces, clase 1 división 2 o clase 2 división 2 son las dos diferentes opciones que podemos ofrecer en este tipo de sistemas de enfriamiento energizados a través de aire comprimido, con una capacidad de 900, 1500, 2500 y hasta 5000 BTUs, como les comentaba. Como es un producto que sí enfría el aire, sí lo refrigera, sí lo podemos medir en BTUs. Sabemos que si únicamente tomáramos la temperatura del aire externo, bueno, pues no es propiamente un refrigerante, no lo podemos medir en BTUs, pero sí. Entonces es realmente un muy buen aire acondicionado. Si ya de por sí en términos generales, cualquiera de los sistemas de enfriamiento Vortex, incluso los que son para aplicaciones estándar, son muy buenos sistemas de enfriamiento, bueno, pues ni se diga cuando tenemos esta opción, la cual puede ser utilizada en áreas de riesgo, y por supuesto que es lo ideal. Voy a repetir lo que ya mencioné hace rato y en tantas ocasiones. Aun cuando tengamos un muy buen gabinete a prueba de explosión, aun cuando hayamos hecho una muy buena selección en cuanto al gabinete, si necesitamos climatizarlo y si equivocadamente nosotros seleccionamos e instalamos un dispositivo que no tiene la misma certificación que el gabinete, pues realmente de nada habrá servido tener este gabinete a prueba de explosión. Por eso es que la unión ideal es el gabinete con una cierta certificación para área peligrosa, junto con su sistema de climatización, también con cierta certificación para utilizarse en áreas peligrosas, y entonces tendremos una solución que será totalmente fiable, totalmente segura y que estará certificada para que ustedes la puedan utilizar para este tipo de áreas de riesgo. Y ya por último, bueno, pues repetir lo que les comentaba al inicio, una gran ventaja de este tipo de enfriadores Vortex
con respecto a otro tipo de sistemas de enfriamiento, pues que prácticamente son libres de mantenimiento únicamente. Hay que tener la certeza de que tienen el correcto suministro de aire comprimido y prácticamente es todo. Fuera de eso son libres de mantenimiento, son muy, muy utilizados. Al día de hoy, si ustedes me preguntaran, en mi experiencia, dónde es que hemos tenido más éxito o dónde es que hemos desplazado más productos de estos, y desde luego es nada más un ejemplo porque no tienen una limitante de un segmento de mercado en particular. Pero si hubiera un segmento donde yo creo que ya están muy, muy bien posicionados, es en la industria alimenticia. Si alguno de ustedes trabaja o ha tenido la oportunidad de visitar diferentes industria alimenticia, seguramente han visto entonces alguno de estos dispositivos de enfriamiento. Pues mientras exista una línea de aire comprimido, se convierte en una excelente opción para enfriar el interior de los tableros y con grandes capacidades de enfriamiento. Son estas las soluciones que manejamos para la climatización del interior de un gabinete cuando está instalado en áreas de riesgo. 3 de ellos son enfriadores, 1 de ellos son calefactores, cualquiera de ellos, bueno, finalmente son sistemas de climatización, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos. Les comentaba, sí es un tema mucho más sencillo de digerir, mucho más corto que lo que fueron los gabinetes para áreas exclusivas, y no sé si ya entonces ahorita tengan alguna duda respecto a lo que acabamos de ver. Ok, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pueden levantar la mano y con mucho gusto les activo el micrófono. Igual si gustan escribir en el área de preguntas, también puedo leerlos. Mira, Wendy, qué bueno, parece que fue entonces una buena Sí, explicación. efectivamente todo quedó entendido, Alejandro. Perfecto. Bueno, de cualquier manera quiero volver a mencionar que si ahorita o en un futuro llegan a necesitar algo, contacten a aquella persona de APSA que esté a cargo de atenderlos, cualquiera que sea de cualquier departamento, de cualquier sucursal, cualquier división. Contacten a esta persona de APSA, coméntenle que me escucharon hablar sobre esto. Ahí les dejo mi nombre, un servidor, Alejandro Razo, cualquiera que sea su duda, contáctenme a través de la persona de APSA que los atiende y sin problema estamos para apoyarlos. De repente de tener el catálogo en la mano y empezar a seleccionar, ahí es donde nos atoramos y decimos, ay, ¿cómo era? O cuál era la situación para seleccionar. Por favor, no duden en buscarnos. Agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros en este momento, agradecer el tiempo invertido y bueno, pues ya saben, cualquier cosa que necesiten estamos a la hora. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Que pasen un buen día. Al contrario, gracias y hasta luego, buen día. Hasta luego.